Ya. Entonces el estudio que se realiza para saber, recuerden siempre estos tres datos: cuántas capas son, cuáles son las resistividades de las capas y cuáles son los espesores de las capas. Eso es lo que queremos saber. Ya, ese estudio se llama estudio geoeléctrico, que básicamente es estudiar el suelo, pero eléctricamente. ¿Cómo obtener la resistividad y espesores? Un estudio geoeléctrico. ¿Y qué es un estudio geoeléctrico? Es un procedimiento. Hacer un estudio geoeléctrico es un procedimiento, ¿ya? Que por medio de sondas, es decir, unos conductores, unos electrodos que se entierran en el terreno, se puede medir cosas, en este caso resistencia en el suelo. Entonces, el estudio geoeléctrico básicamente es enterrar sondas en el suelo y medir, ¿ya? ¿Cómo se realiza? Mediante un procedimiento. Ahí creo que repito mucho la palabra procedimiento, pero el procedimiento se llama sondeo eléctrico vertical, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a medir hacia los lados, como les decía, para conocer las capas hacia abajo, por eso es vertical. Ya, ahí se ve. Y ahí el instrumento que sirve para hacer esto es un telurómetro o terrómetro. Tiene esos dos nombres, cualquiera sirve. Que son instrumentos que miden resistencia de tierra, del terreno. ¿Ya? Este es un esquema más simplificado para conocerlo. Una maquinita que tiene 4 electrodos o 4 conectores para conectar electrodos, y los electrodos son los que se clavan en la tierra. ¿Ya? Estos son los reales. Hay de varios tipos, varias marcas, varios precios. Algunos imprimen los resultados, tienen una impresora ahí. Otros los pueden sacar por USB, otros están conectados a internet. Pero básicamente es esto. Es un instrumento que tiene 4 electrodos. 2 electrodos que están en los extremos, que son de corriente, por donde la máquina inyecta corriente al suelo, y 2 electrodos que son de potencial, que están acá, que lo utiliza la máquina para medir el voltaje que se produce. Sí, es parecido a cuando ocurre una corriente de cortocircuito y se produce un voltaje de paso. ¿Recuerdan eso? Ya, esto es muy similar. Este instrumento inyecta corriente, que la conoce porque la está inyectando él, y mide el voltaje. Divide y nos dice: esta es la resistencia, por ley de Ohm. Pues aquí lo que le acabo de decir está en ese párrafo con letras chicas. Tiene los conectores de corriente, de hecho se llaman C1, C2, están en los extremos. Los del medio son los de potencial. Hacia afuera se inyecta corriente, adentro se mide voltaje. El instrumento aquí es lo que muestra. ¿Cómo? La resistencia de la medida. Este instrumento inyecta corriente en su electrodo de afuera, inyecta corriente, mide voltaje y muestra resistencia de la medida, de esa medida. Todavía no nos muestra la resistividad del terreno, eso lo tenemos que calcular nosotros desde esta medida. ¿Ya? Entonces el procedimiento general es el siguiente: se entierran los 4 electrodos, 2 de corriente y 2 de voltaje, y se toman las medidas de esta distancia, que le ponen aquí R1, R2, R3 y R4. R1 es la distancia entre un electrodo de corriente y un electrodo de potencial. R2 es la distancia que falta para llegar al otro electrodo de corriente, y así, lo que sale ahí en la imagen. Con todas estas distancias
ingresada en esta ecuación, se puede obtener la resistividad aparente de esa medición. Todavía no es la resistividad de la capa, no es la resistividad del terreno, es una resistividad aparente de esa medida. O sea, básicamente medimos la resistencia una vez y transformamos resistividad, ¿ya? Pero necesitamos muchas medidas de resistividad para hacer una especie de promedio, no es promedio, pero para hacer una especie de promedio, para saber cómo se comporta la resistividad en el terreno. Ya, entonces, ¿qué hacemos en el procedimiento? Allá dice, 1, se entierran los electrodos de corriente. 2, se toma la medida de resistencia, la R. Esa se toma. Luego se calcula la resistividad aparente de una medida. ¿Quedan dudas del procedimiento? ¿No? Ya, este no es el procedimiento que se utiliza generalmente. ¿Por qué? Porque es muy complicado tener control sobre todas esas medidas. La ecuación, la gente es floja, no le gusta meter tantos números en la ecuación. Así que hay dos caballeros que simplificaron este método para hacer que esta ecuación fuera más fácil de ingresar los valores, fuera más entendible, etc. Entonces hay dos simplificaciones de este método. Este método solo se muestra para que se sepa de dónde salieron las simplificaciones, pero las simplificaciones son las que se utilizan. ¿Cuáles son esas simplificaciones? Aquí, un pequeño paréntesis. La resistividad aparente, y esto es importante, lo voy a repetir cerca del video, aquí cerca. La resistividad aparente no es la misma que la resistividad de un estrato. ¿Ya? A todos les queda claro eso, ¿cierto? Un estrato tiene resistividad. Pero ese es el resultado de todo el estudio. La resistividad aparente, ¿qué es? La resistividad aparente, ¿qué es lo que es? Es un dato que se calcula a partir de una medida. ¿Ya? Aquí está. Resistividad aparente es la que se calcula utilizando una medida de resistencia del tenurómetro. O sea, se entierran las cosas, se ve la resistencia, se calcula resistividad aparente. Y eso se hace 10 veces, 20 veces. Vamos a tener alrededor de 20 resistividades aparentes en una medición de terreno. Pero eso nos va a dar una sola resistividad de estrato. Por cada estrato vamos a tener una resistividad. ¿Qué es la resistividad de estrato? Es la resistividad que posee un estrato. ¿Sí? Como lógico, ¿no? Esta se obtiene al final del estudio geoeléctrico y se utilizan todas las mediciones para obtenerla. Es decir, después de haber medido todas las resistividades aparentes, todo eso se lleva a un cálculo y después del cálculo aparecen las resistividades de los estratos. ¿Está bien ahí? No es un promedio, pero es como si fuera un promedio. En realidad se ocupa una metodología de todos los datos, de los 20 de resistividad aparente, y aparece una resistividad por cada estrato, por cada capa. Si son 3 estratos, van a aparecer 3 resistividades. ¿Clarita la diferencia? Viva la diferencia. Entonces estos dos caballeros que están acá son los que simplificaron el método. Sí, ¿qué tan simple? Que igual dijo eso. Bueno, esto es más simple. Fíjense que ρ es igual a 2pi por r, que lo muestra el telurómetro, por a, que es un valor. ¿Qué valor es ese? Es la distancia de separación entre los electrodos. En este método se pide que la distancia de separación entre todos los electrodos sea la misma. Puede ser de 1 metro, 2 metros, 3 metros e ir avanzando. Pero siempre es la misma. Si hacemos eso, en la ecuación anterior del método general se reduce a que hay que multiplicar por esa distancia. Por eso es mucho más fácil.
¿Cuál es la complicación? Es que este método, como tiene la misma distancia entre todos los electrodos, utiliza mucho espacio. Utiliza mucho espacio cuando las medidas se van agrandando. Pero es fácil de hacerlo. Esa es la configuración de Wenner. Entonces, la configuración de Wenner, él pide o se solicita que la distancia entre todos los electrodos sea igual, la misma. O sea, no entre todos los electrodos, sino que entre el electrodo de corriente y el más próximo de voltaje, después el otro de voltaje y finalmente el último de corriente, así como está en la imagen, tal cual. Y el método o configuración de Schlumberger, este es más libre. Se dejan fijos los electrodos de potencial o de voltaje. Aquí se dejan fijos a una distancia A también. Y eso no se mueve. Durante toda la medición no se mueve. Están ahí los dos electrodos de voltaje. Los que vamos moviendo son los electrodos de corriente. Y eso se pueden poner, por ejemplo, si esto es 1 metro, el electrodo de corriente en la primera medición puede estar a 1,5 metros o a 2 metros. La misma distancia para cada uno de los electrodos de corriente. Y ahí se va a mover a la distancia que uno quiera, para sondear obviamente todo el terreno. Entonces aquí uno va eligiendo la distancia L, uno la elige. Pero para ajustarse al modelo de Schlumberger, entonces primero con ese L se calcula un N, y ese N me sirve para calcular la resistividad aparente de una medida. Entonces tenemos esos dos métodos, las dos metodologías. ¿Cuál es la diferencia? El método que se utiliza, cómo mover los electrodos, y la ecuación de la resistividad aparente. O sea, dos cosas se diferencian. Estos dos son sondeos eléctricos verticales de 4 electrodos. Si van teniendo dudas, pregunten. ¿Se queda ese? ¿Cuál? O sea, hacer, pero eléctrico vertical, ¿pero queda ese? Sondeo eléctrico vertical. Estamos sondeando el terreno. Y entonces ustedes díganme aquí cuál es la diferencia entre los dos métodos. Levantando la mano, cualquiera. Ahí atrás. ¿Cuál es la diferencia entre los dos métodos? Ese tiene que estar toda la misma distancia. ¿Cuál? ¿Tiene nombre? Bueno, tiene que estar toda la misma distancia. Toda la misma distancia. Y el otro tiene que estar los dos como por ejemplo 1 metro. ¿Cuáles? Los dos del medio. ¿Esos son de qué? De voltaje, de potencial. Y los otros tienen que estar a la misma distancia del medio, Una distancia L. ¿Pero eso lo puedo mover? Sí, por eso se marca. ¿Esto lo puedo mover? No. ¿Esto de acá lo puedo mover? No. Sí, se puede mover, pero En tiene que ese ser- método se puede mover. pero tiene que estar toda la misma Se tiene distancia. que mover, pero tienen que llegar todos a la misma distancia. En esto solo se mueven los de corriente. ¿Ya? Si tengo un terreno de 50 metros, ¿puedo utilizar esto? Sí. ¿Solo qué tengo que hacer con los 50 metros? Dividirlo. La cantidad barra cada uno. Dividirlo en 3. Ah, no, 4 va a enterrarlo bien. Ya, de 40 metros. El terreno, para que salga más fácil el cálculo. Terreno 40 metros, cada 10 metros. Se acabó. Lo mismo para este. Solo que la diferencia es que este de acá, si tengo un terreno 40 metros, los electrodos de potencial siempre van a quedar en el centro del terreno. Ahí van a quedar. Pero no son cada 10 metros. Porque si fuera cada 10 metros da 30. Claro, tengo que tomar la mitad del terreno. De aquí para acá está la mitad del terreno. Y de ahí para allá está la otra mitad del terreno. Así que serían 20 metros. Dividido 2, la misma cuestión. Quedamos igual. Ya. Esas son las dos configuraciones.
Entonces aquí está el procedimiento, un poco cambiado del procedimiento general debido a esta simplificación. Entonces veamos, 1. Se introduce el electrodo en el terreno separado por una distancia A minúscula, como se muestra en la figura, lo mismo que vimos recién. 2. Se registra la medida de resistencia, la que da el instrumento, y se calcula la resistividad aparente de esa medida. 3. Se aumenta la distancia A para tomar otra medida de resistencia con el mismo instrumento y con esa medida se calcula la resistividad aparente de nuevo. Todo eso con esta fórmula. Y 4. Se repite el punto 3, o sea, se vuelve a medir varias veces hasta cubrir todo el terreno donde se va a instalar la malla térmica. Y aquí se ve cómo se va abriendo los puntos de los electrodos, electrodo A, M, N, B. Ahí están los puntitos, ahí se van separando, aquí se van abriendo y terminan así de separados. Para la medida 1, la medida 2, la medición 3, la medición 4. Se van separando. No es que sean 4 mediciones, pero no cabían más en esa diapositiva. Ya, antes de ir a medir así, hay que ordenarse con una tablita donde uno, ya sabiendo la extensión del terreno, divide el terreno en partes más o menos iguales. De hecho, esta separación que está acá es logarítmica, para que después al graficar logarítmicamente quede más o menos separado, más o menos iguales. ¿Ya? No es estrictamente necesario, pero sí es recomendable esa separación logarítmica entre las mediciones. Pero así también sirve. Este es un ejemplo de 12 mediciones en un terreno de 8 por 3, 24 metros. ¿Se fijan? Esto lo fabricamos nosotros antes de ir a medir, o ahí mismo, pero lo ideal es antes. Aquí anotamos la resistencia que obtuvimos del instrumento y para cada una de las medidas, ¿qué calculamos? La resistividad aparente de cada medida. Y ahí tenemos nuestra tablita. Ahí terminamos de realizar el estudio en terreno. Para la configuración de Schlumberger, muy similar. Se define una distancia fija A. Generalmente se pone 1 metro como distancia A. ¿Por qué? Porque después va a tener esta fórmula, multiplicar por 1 o dividir por 1 es muy fácil. O sea, se simplifican más cosas todavía. Entonces, se fijan estos dos electrodos de potencial a una distancia A y esos electrodos no se van a mover nunca. Esto es Schlumberger. 2. Se introduce el electrodo de corriente a una distancia L, que también la eligen ustedes, y se calcula la resistividad aparente. Se toma la medida de R y se calcula la resistividad aparente. Para calcular la resistividad aparente hay que calcular N primero. Por eso que cuando tenemos la tablita, esta agrega N y N más 1, porque son los factores que necesito para calcular la resistividad aparente. Bueno, esa medición se repite varias veces hasta cubrir el terreno. Todo esto en una línea recta de la medición. Ahí tenemos la tablita que preparamos antes de ir a medir. Y aquí anotamos la resistencia. ¿Esta resistencia de dónde sale? ¿Cómo? ¿Pero quién la da? El instrumento, la máquina. ¿Cómo se llama? Telurómetro o terrómetro. Esa es la que da esta medida. Esto lo calculamos nosotros. ¿Ese N de qué depende? Del núcleo. De las dos partidas de voltaje. De la distancia. ¿Qué tan lejos está el electrodo de corriente? De eso depende. Y
depende también de la distancia fija que tienen los electrodos de potencial. N+1, S+1. Y finalmente se calcula la resistividad aparente de cada medida. Entonces, si tomamos estas medidas de acá, separación en metros, L, y tomamos las resistividades y lo graficamos, lo que aparece son perfiles de resistividad aparente. ¿Sí? Esto es graficar nomás, L y la resistividad aparente que va dando. ¿Gráficos han hecho ustedes? Aquí en la sala ¿se acuerdan del gráfico que hicimos? ¿Se van a acordar toda la vida? No, ¿sí? No sé. Hicimos la curva de un automático que era imposible hacerla lineal. Había que pasarla a logarítmica. Ya. Pues aquí tenemos algunos perfiles de resistividad. ¿Se entiende de dónde viene este gráfico, cierto? Sí. Son las distancias de las mediciones y las mediciones, pero transformadas a resistividad aparente. Estas de acá son resistividades aparentes, no son las resistencias que da el instrumento, es la resistividad aparente la que se calcula y la distancia de cada medición. ¿Se fijan? Así va dando da una curva cuando uno grafica esos resultados. Ahora, en esta curva uno puede ver si se parece o no se parece a algunos de los tipos de curvas que vimos antes. Por ejemplo, aquí el ρ va aumentando, aquí está arriba y después baja. Hay una en medio que es más alta. ¿Qué tipo era? O sea, era tipo H, ¿no? ¿Cuál? Tipo K. Tipo K, la de acá es más. La tipo K es la más alta en medio. Entonces aquí tengo un tipo K y acá no sabemos. Pero primero hay que saber cuántas capas tiene. ¿Ya? Y mirando se puede saber. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo para un terreno de 4 capas. ¿Ya? Y hay que fijarse cómo va aumentando y cómo va disminuyendo. Voy a hacerle zoom a ese mapa. Cómo va aumentando y cómo va disminuyendo la resistividad aparente. ¿Se alcanza a leer o no? Sí. Tipo HK. ¿Sí? HK. Es de 4 capas. Sí. Ya, primero, ahí empieza la primera medición. Tenemos que la resistividad empieza a bajar. Llega hasta un límite abajo y empieza a subir. Ahí tenemos un cambio de sentido. Pues aquí viene bajando y aquí va subiendo. Ese es el sentido. El sentido acá va bajando y acá va subiendo. Tenemos un cambio de sentido, por lo tanto tenemos un cambio de capa. Ahí podemos contar una más. Entonces empezamos con una capa, bajando, y aquí sabemos que en un corte geoeléctrico y empieza otra capa. Aquí pasa de nuevo, pero al revés, y va subiendo, cambio de sentido, baja, y terminamos con la última capa. Para abajo esto es H y para arriba esto es K, es un HK. ¿Cuántas capas tiene ese? 4. 5. 5, ¿cierto? Empieza ahí, empieza a subir, ya tenemos una. Cambio de sentido 2, cambio de sentido 3, cambio de sentido 4 y termina en la quinta. Y la quinta es la que tiene expresión infinito. Ya, entonces hasta ahora lo que sabemos es todo, casi. Eso era la resistividad de terreno. Vamos a tener, díganme. ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, el tipo A del A mayor? El tipo A va creciendo siempre. Claro, ¿cómo saber dónde
buena pregunta. Puede que hayan diferencias de... Hay diferencias muy pequeñas que la detecta un software o las comparamos con lo que se llaman curvas patrón. Hay unas curvas que se llaman curvas patrón, que la descubrieron o la inventaron o la desarrollaron, más bien dicho, unos tipos de apellido Orellana y otro de apellido, te digo el tiro, no está acá, Muli, algo así. Entonces, lo que se hace, la metodología antigua que todavía se hace, es tomar esta medición, por ejemplo esta, que es más o menos la de tu duda, se toma y se pone encima, en una hoja transparente quizás, se pone encima de una curva patrón o una curva base, y la que más se parezca, esa es. Entonces ahí uno sabe si es de 3 capas o de 4 capas, porque la curva patrón dice que son de 3 capas. Si esta de aquí se parece a una curva patrón de 3 capas, entonces esta es de 3 capas. Si se parece a una de 2 capas, entonces de 2 capas. Ya sé. Cuando hay una capa, generalmente esto es parejito. Parejito, porque tiene todo el mismo valor. O es cuando el terreno es homogéneo. Todo ese procedimiento de contrastar con curvas patrones se contempla siempre en un curso de malla, ¿ya? Debido a la contingencia nacional, lo que está ocurriendo ahora en el país, nos quedamos sin tiempo para hacer todo ese procedimiento largo. Y el largo es tedioso, es aburrido, pero es necesario, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer para no quedarnos sin hacer esa parte es que vamos a utilizar un software. Entonces el método manual de cómo a partir del perfil de receptividad aparente tenemos que a través del perfil obtener nosotros la receptividad 1, la receptividad 2, la receptividad 3, etc. Igualmente, a partir de este perfil, vamos a obtener el espesor 1, el espesor 2, el espesor 3, etc. Para no hacer todo ese procedimiento tedioso, que es de comparar con las curvas patrón, cuál es la que se parece más, cuál es la que se parece menos, entonces nosotros vamos a utilizar un software de computador que se llama EP2Win. ¿Qué hace este software? Básicamente lo mismo. Compara con las curvas patrón, tiene cargado en su memoria, tiene cargado todas las curvas patrones que existen y ajusta la curva de la medición de nosotros a la que más se parezca. Entonces ahí nos dice, ya que tú pusiste todos estos datos de entrada, tu terreno tiene 3 capas, tu receptividad 1 es tanto, receptividad 2 tanto, la 3 tanto, y los espesores son los siguientes. Lo hice todo de una. Si el terreno es de 3 capas, te dice, es de 3 capas y estas son las receptividades y estos son los espesores. ¿Qué necesita el software? Que nosotros le entreguemos esta información, la de las mediciones, con la receptividad aparente. En realidad el largo y la receptividad aparente, eso es lo que pide. Entonces nosotros, por medio de eso, le estamos entregando el perfil de receptividad aparente, esto, y el software nos devuelve número de capas y todo lo que queremos nosotros, las receptividades de los estratos y los espesores. Entonces aquí tenemos las mediciones de terreno con las tablas, lo ingresamos al EP2Win, aquí les saqué una foto a mi computador. Y el EP2Win nos entrega el modelo del terreno. ¿Cuántas capas? ¿Cuáles son las receptividades? ¿Y cuáles son los espesores? ¿Ok? Aquí cuando puedan, cuando vean esta diapo, el primer link es del programa para descargarlo. Es gratis, es un programa gratuito y esta es la versión en español para
Esta es la versión para Windows, en español. Y la segunda es de un tipo que enseña cómo usarlo, cómo ingresar los valores y dependiendo del método, cómo obtener el resultado. Y llegamos aquí, a este punto. Tenemos todas las receptividades, tenemos todos los espesores, sabemos cuántas capas son en el terreno que estamos estudiando. Terminó la diapo. ¿Cómo ingresamos toda esta información para diseñar una malla a tierra? Ustedes hicieron una malla a tierra, hicieron el Excel. El dato de entrada era la receptividad. ¿Cómo se llamaba? Era la receptividad equivalente del terreno. ¿Sí? Nosotros partimos esta clase diciendo que necesitábamos un número del terreno, que era la receptividad equivalente del terreno. Necesitamos un número, es el que va al diseño de la malla. Pero acá terminamos con varias receptividades, varios espesores, porque son varias capas. ¿Qué se le ocurre que hay que hacer entre medio entonces? Entre medio de diseñar la malla tierra, después de esto y antes de diseñar la malla tierra, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué hacemos en un circuito? En un circuito eléctrico, cuando tenemos mucha resistencia pero queremos calcular la corriente total. Sacamos una, sacamos la resistencia equivalente. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Terminamos con muchas resistividades. Estas ya no son resistividades aparentes, son resistividades de cada estrato. Pero tenemos muchas, necesitamos una para el diseño. Entonces lo que se hace es calcular un equivalente, una resistividad equivalente, a partir de los datos de acá. Entonces esa es la última diapo, que es una diapo de cómo se llega a un equivalente.